Vale. Bueno, buen día. Saludo a todos eh, y todas quienes siguen el canal Historias Globales desde el Sur. Hoy tenemos el placer de compartir con una invitada para nosotros muy especial, a quien queríamos tener desde hace tiempo, pero que las agendas no habían podido conciliarse. Ella es Arantxa Tirado, politóloga, doctora por la Universidad Autónoma de México, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿cierto? Sí, Es la autónoma. Una amiga además de los pueblos latinoamericanos y de los pueblos en lucha. Para nosotros es muy grato poder tener esta conversa contigo. Este video lo estamos grabando días antes del 12 de octubre, eh, y lo que queremos un poco es salirnos del esquema que ha venido funcionando en los últimos años. Cada vez que se acerca el 12 de octubre, ¿no?, donde típicamente se hacen encuentros, videos, conferencias, para denunciar el carácter genocida del sistema civilizatorio que comienza con la expansión colonial europea, justamente con la llegada a lo que luego ya se llamará América, que es el 12 de octubre de 1492. Y por otro lado, las reacciones a esta denuncia, que es la típica defensa del proyecto civilizatorio. Veíamos el año pasado, o del año pasado, de las memorias del año pasado, nos queda aquello de Ayuso de la guerra de conquista o la conquista de América fue una guerra de liberación porque llevamos el español y el cristianismo, lo que significa llevar la civilización. Estoy citando prácticamente de manera textual a Ayuso. Aznar, por su parte, trataba de ridiculizar a López Obrador, cuando López Obrador también alrededor de esta fecha del año pasado exigía disculpas por parte del Reino de España, y hasta el propio Pablo Casado, en su momento presidente del Partido Popular, hoy ya defenestrado por su propia gente, pues iba por más de lo mismo. Entonces hemos querido salirnos un poco de este esquema y traer sobre la mesa una conversación, un tema que un poco nos ha venido preocupando desde hace algún tiempo y que se torna más preocupante desde que como fenómeno propio en los debates y en las redes aquí en el Reino de España comenzamos a ver cómo este fenómeno del que voy a hablar ahora eh, pues pasa también a América Latina y se comienzan a tejer redes en América Latina, ¿no? Se trata de una serie de académicos, intelectuales, activistas, generadores de contenido en redes sociales, que incluso llegando a autodefinirse como marxistas leninistas, comunistas, otros de las corrientes del materialismo, el llamado materialismo filosófico, etcétera, vienen teniendo unas posturas que coinciden en sus valores con los valores de la extrema derecha, ¿no? Es un marxismo que tiene una agenda, o dicho, autodefinido marxismo, que tiene una agenda antifeminista, anti-decolonial, postcolonial, anti-LGTBIQ, anti-Black Lives Matter incluso, se lo declaran así abiertamente, anti-bolivariano, profundamente españolista, y es aquí donde comienzan a abrirse las sintonías, las armonías que hacen en el diálogo que tienen con sectores de la derecha y de la extrema derecha española. Y hemos querido entonces invitar a la compañera Arantxa un poco para hablar de este fenómeno, de esta izquierda eh, o autodefinida como izquierda, que dentro de esta fauna hay gente que dice que la izquierda y la derecha son términos que ya están de modé, que no vienen a cuenta, etc. Eh, pero que al menos se definen a sí mismos como marxistas, comunistas, ¿no? Y que coquetean con los valores de la extrema derecha. Entonces invitamos, como digo, a Arantxa hoy para conversar de este fenómeno y alertar sobre cómo este fenómeno comienza a trascender
el debate interno en el Reino de España, y comienza ya a aparecer en América Latina y a crearse ciertas redes que creemos son preocupantes y de las que hay que estar atentos y alertar sobre qué se viene con esta gente, ¿no? Pues bienvenida, Arantxa, gracias por estar con Gracias. nosotros. Gracias a ti, José, y nada, un gusto estar aquí. Me sabe mal que tengamos que hablar de este tema porque a mí me cuesta mucho creer que hoy en día, es un típico tópico decir, ¿cómo en el siglo XXI? ¿No? Pero con la evolución de la sociedad, lo que ya hemos visto, las experiencias previas, también dentro del comunismo, ¿no? Los sectores reaccionarios que siempre han existido, pero cómo la historia puede repetirse y puede haber todavía gente incauta que se crea los cantos de sirena de un sector autodenominado, como bien has dicho, marxista, comunista, que para mí no son más que en algunos casos izquierda reaccionaria que conecta con esas corrientes conservadoras que ha habido siempre a lo largo de la historia del comunismo, y en otros casos directamente gente fascista, filofascista o que podría militar perfectamente la ultraderecha, pues cuesta pensar por un lado eso, que haya personas que compren esos marcos de análisis, incluso gente joven, ¿no? Con todo lo que se ha luchado por defender la igualdad entre hombres y mujeres, con todo lo que se ha luchado por desarrollar mayor sensibilidad, ¿no? Hacia otros seres humanos, hacia la naturaleza, los procesos de memoria histórica, que no son solo contra los crímenes cometidos dentro de los estados, contra los enemigos internos, además personificados en las luchas comunistas, marxistas, socialistas, anarquistas, etcétera, sino también contra los crímenes perpetrados contra pueblos originarios, ¿no? En otros momentos históricos. Y luego, por otro lado, que esa visión tan reaccionaria y cuando va acompañada de la connotación prohispánica o de defensa de un imperio como el imperio español, una visión que no deja de ser imperialista y que es una palabra que no tiene nada que ver con la tradición marxista. En todo caso, se vincula con el marxismo porque desde el marxismo se han aportado obras cruciales para entender el fenómeno y para denunciarlo, pues que gente que se autodenomina marxista o comunista enarbole postulados imperialistas y no solo se los compren en el Estado español, o sea, en el antiguo imperio, sino que eso trascienda a las antiguas colonias, por decirlo así, a territorios donde habitan personas que yo creo que en cierto modo han sido agraviadas, incluso hasta el día de hoy, ¿no? Porque podemos entender que el rezago de esos territorios, sin entrar ya en el genocidio cultural y otros temas, proviene de esa labor, entre comillas, civilizadora, a mí me sorprende. Por eso digo, me resulta triste, aunque a la vez te agradezco mucho la invitación porque me resulta fundamental y necesario. Quizás no es un tema que esté, y si quieres vamos a ello, pues en los debates cotidianos de la clase trabajadora, ¿no? Sí, porque es un tema que se produce mucho en el micromundo o macromundo, no sé, de las redes sociales, pero que obviamente está teniendo un impacto entre cierta intelectualidad porque va de la mano de otros aspectos. No es solo un grupo de freaks, de señores que llevan mal el empoderamiento de las mujeres, de señores reaccionarios, aún siendo jóvenes, ¿no? O gente que tiene una visión un poco particular de lo que es el comunismo, el socialismo, sino que es un fenómeno que está permeando también a partidos comunistas y a una izquierda mucho más amplia que está tonteando demasiado con principios y valores de la ultraderecha, como apuntabas. Un poco lo hacíamos también pensando en que se habla mucho del avance de la extrema derecha y ahora tenemos recientemente los resultados en Italia. Eh, bueno, y en América Latina recientemente tenemos las elecciones de Brasil, que si bien en la primera vuelta Lula ha ganado con una ventaja tanto cómoda, los resultados de Bolsonaro no son
nada despreciable en términos electorales, básicamente un 40 largo por ciento. Pero poco se habla justamente de esta izquierda que coquetea con posiciones, como tú dices, imperialistas, ¿no? A pesar de que, incluso al decirse marxista, a pesar de cómo ha sido tratado el tema del imperialismo eh, en el marxismo, y porque también es un fenómeno propio de las redes sociales, pero que comienza a aparecer más allá de las redes sociales. Tenemos libros. Eh, si llegó a las compas de piso. Bueno, que ha comenzado a abrirse a otros espacios. Vemos editoriales tradicionales que que tradicionalmente han sido fuente de inspiración y de divulgación del pensamiento marxista, comunista, que comienzan a darle voz a estas ideas. También tenemos desde América Latina producción editorial que comienza a replicar también o hacer una suerte, dije réplica, pero más que réplica, es como un eco de estas ideas desde una suerte de añoranza imperial también, ¿no? Estamos así porque hicimos la independencia, estamos así porque balcanizamos el imperio español. Poco se habla de esto, y me gustaría preguntarte un poco a qué, cómo, ¿cuáles serían las causas que tú verías para la emergencia en este momento? Sobre todo porque en el caso de las redes sociales, este tipo de discurso ha tenido mucho impacto por razones de que estuvimos 2 años prácticamente encerrados y encerradas, y muchos de estos generadores de contenido han crecido exponencialmente en el último año gracias a esto, a que la gente se volcó a las redes sociales, se volcó a YouTube, se volcó a todas estas plataformas, pero también porque hay un público interesado en esos mensajes, ¿no? Entonces, ¿a qué acreditas tú entendiendo que son procesos multivariables, complejos, etcétera, el avance paralelo que ha tenido, al avance de la extrema derecha, el avance paralelo que han tenido estas ideas eh, de supuestamente una izquierda, pero que terminan entroncándose con los valores de la extrema derecha? Sí, sí, es un fenómeno verdaderamente muy complejo, ¿no? Yo lo que puedo apuntar son ciertas hipótesis preliminares porque, bueno, es un tema del que he estado pensando bastante, aunque a la vez creo que se me escapa, ¿no? Hay un punto donde quizás por mi incapacidad de empatizar con alguien que puede desarrollar este tipo de pensamiento, por mi incapacidad de entender, ¿no? De cómo alguien no puede sentir, ¿no? Algo tan claro como lo que es una injusticia, que no hace falta tener 20.000 lecturas, tú puedes leerte todas las obras completas de Marx y no entenderlo, que es lo que me parece que le pasa a alguna gente, y luego citar, ¿no?, de memoria y encontrar ese trocito para justificar tu argumento basado en una falta absoluta de comprensión de un discurso en una época o de un autor en su conjunto, o de una falta de conexión con el sufrimiento humano, ¿no? Entonces, esto lo dejo claro porque a veces me parece que hay parece que si te metes a debatir esto, pues si no te has leído todas las obras de los conquistadores españoles y sus cronistas y no sé qué, para ver cómo decían, ¿no? Y qué bueno era este señor que decía que sí, que los indios tenían alma y tal, no puedes entrar en el debate. Bueno, es que no hace falta. O sea, yo recuerdo una canción que escuchaba de pequeña que me marcó muchísimo,
que la hizo un grupo bastante mainstream en la época, como era Seguridad Social, y que la hicieron, además estuvo vetada en las radios españolas, que se llamaba Ai Tenochtitlan, y la hicieron pues en torno a los fastos del quinto centenario, aquí en el 92, y era una canción sencillísima, ¿no? Bueno, con una parte de idealización, ¿no? De la vida en lo que había sido Tenochtitlán antes de la llegada de los españoles, pero con una serie de frases tan sencillas como nosotros teníamos nuestra vida, vinieron de afuera y se la cargaron. Y esto, claro, podemos decir, no, toda la historia de la humanidad ha sido así, de conquistas, imperios y todo esto. Bueno, entonces, por un lado, yo apuntaría, pero, o sea, podemos decir eso, pero yo creo que desde una mentalidad del siglo XXI tenemos la capacidad de, no ya de juzgar con mentalidad del siglo XXI asuntos pasados como nos acusan, ¿no? Sino entender que hay crímenes de lesa humanidad que son igual de graves en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI. O sea, violar a una mujer, matar a alguien, descuartizarlo, pues no es algo que me imagino que fuera algo positivo, ¿no? Aunque se hiciera pues frecuentemente o se utilizara para conquistar territorios. Entonces, por un lado, yo diría cierta incomprensión por parte de estos sectores que se dicen de izquierdas o marxistas o comunistas de lo que es la propia herramienta de análisis de la realidad que ellos dicen utilizar, porque, bueno, una vez alguien me acusó en Twitter de que yo planteaba que el marxismo era un humanismo, como si fuera una hippie come flores, pero yo creo que si tú le quitas la ética al marxismo, no has entendido nada, ¿no? O sea, esto incluso a la vida, pero bueno, esto por un lado, que también lo vinculo, el fenómeno me parece, me da la impresión de que está muy enlazado con ciertas masculinidades frágiles que están proliferando en un mundo donde las mujeres, pues cada vez más, por suerte, nos hemos impuesto como sujetos iguales, ¿no? Como seres humanos, que diría Angela Davis, que pues iguales que un hombre, ¿no? Con iguales derechos, deberes, etcétera, y disputando espacios en la esfera pública. Y esto, bueno, también habla del surgimiento de ciertos youtubers, ¿no? Que están muy orgullosos de ser heteros, blancos, etcétera, que bueno, simbolizan toda esta reacción ante un mundo en transformación que no les gusta, que además tratan de ridiculizar de cualquier manera, con un sentido del humor que también está falto de cualquier tipo de empatía. Entonces, yo creo que ahí está esta reacción, esta falta de empatía, estas masculinidades frágiles, pero también lo voy a llevar a algo político, sin decir que lo anterior no sea político, porque lo personal también es político, lógicamente. Todo un proceso de reflujo de la izquierda, un reflujo ideológico que implica, bueno, que el marxismo décadas atrás era una herramienta de análisis, digamos, hegemónica, ¿no? Con criterio, respetabilidad en el seno de la izquierda, aunque bueno, había también un marxismo oficial que se podía leer en los documentos emanados de la Unión Soviética, que siempre ha habido, ¿no? Como digo, esta pugna entre diferentes sectores del comunismo, estas diferentes lecturas de un marxismo más esclerotizado y un marxismo pues más emancipador, ¿no? Y con el reflujo de la izquierda, con la implosión de la Unión Soviética, con el impacto del neoliberalismo y demás, pues digamos que la izquierda se replegó. También salir a dar la cara por ciertas ideas en la esfera pública pues tiene más costos, digamos, toda la intelectualidad referente que en determinada época, años 60, 70, podía abrazar el marxismo o el pensamiento crítico en una ola, digamos, montándose a una ola que avanzaba, ¿no? A la ofensiva, pues se queda en minoría, muchos cambian de chaqueta y otros pues pasan también a hacer todo un proceso de, digamos, de revaluación de esa herramienta y surge, tú lo sabes mejor que yo,
toda la impugnación a la modernidad, que viene de antes, pero bueno, que también confluye, y este auge de todas las teorías que conectan con la posmodernidad, el posmodernismo, que es uno también de los caballos de Troya de estas personas con los que yo, o sea, con la posmodernidad yo tampoco tengo muchas simpatías, pero bueno, ahí hay temas y temas, ¿no? Y luego me parece que esto va de la mano también de una confusión, ¿no? Una confusión en la que entran también pues, partidos que se vacían, por decirlo así, que se burocratizan, y gente bueno, que quedan los partidos, en algunos casos, manteniendo más posiciones laborales que buscando, ¿no? el pensar cómo transformar la sociedad. Bueno, estoy siendo quizás un poco injusta y diciendo una generalidad, ¿no? Pero esto ya es un fenómeno mucho más complejo que, bueno, creo que habría que analizar aparte de cómo, pues, partidos comunistas o la propia izquierda socialdemócrata también se va hacia posiciones socialliberales. O sea, hay como un corrimiento hacia el centro y hacia la derecha en términos generales. Y ya, bueno, el culmen de todo esto es hoy en día, donde tenemos una derecha que cada vez más está recorriendo hacia la ultraderecha, ¿no? Y la emergencia de personajes como Donald Trump, que yo creo que no son los explicativos del fenómeno, sino son resultado de ese fenómeno, es decir, de un sistema capitalista, un neoliberalismo que ha dejado un montón de cadáveres atrás, un montón de pobres, un montón de insatisfacción, y entonces es mucho más fácil desde estas respuestas que da la ultraderecha culpar, ¿no? Al que tienes al lado, ¿no? Al otro pobre, si es migrante, si es negro, si es mujer, etcétera, etcétera, de la causa de tus males, o unas etéreas élites globales que, bueno, como hace la ultraderecha, aunque ellos son élite y son clase dominante en muchos casos, para un poco desviar la atención de cuál es el verdadero no funcionamiento del sistema. Entonces yo creo que este es como el marco un poco general, y luego lo particular, en el caso español, pues podemos entrar en más detalles, ¿no? De por qué se ha expresado aquí con esta connotación tan hispánica, o sea, con este comunismo o pseudocomunismo con olor a naftalina hispánica. Sí, justo ahí te quería comentar que hay como tres elementos que yo creo que caracterizan las posturas de esta fauna eh, autodenominada marxista, ¿no? Digo, para no calificarlos y que usar los términos en los que ellos mismos se presentan, ¿no? Uno es una hispanofilia, que digamos no está mal. Yo vengo de América Latina, soy de Venezuela, mi lengua materna es el castellano, de modo que pienso en castellano, amo en castellano, hablo en castellano. Eso es una cosa. Y otra muy distinta es ser hispanófilo, es decir, es defender el proyecto civilizatorio que comenzó con la imposición en las Américas del proyecto de la monarquía hispánica, ¿no? Por un lado está esto, una hispanofilia. Por otro lado, hay un discurso anti-inmigración muy fuerte en ese mundillo, con aquello de migración sí, pero controlada. Que no es muy diferente a lo que dice, por el caso del mundo político del Reino de España, a lo que dice Vox. Yo puedo decir que soy marxista, pero al final termino diciendo que inmigración sí, pero controlada, que básicamente es lo mismo que dice Vox. No me estoy diferenciando mucho. Y lo tercero, que también va de la mano con posturas de la extrema derecha y del fenómeno Vox, es una crítica al estado de las autonomías, en el caso del Reino de España, que quien tenga mayor o menor formación, una mínima formación en la historia de España, en lo que fue la transición,
puede informarse muy rápidamente que más que una transición fue una traición y que realmente no hubo un cambio real de régimen, sino que fue un régimen que se pintó de democracia, ¿no? Es decir, que ese estado de las autonomías que surge de la Constitución del 78 tiene un montón de cosas que criticar, pero la crítica al estado de las autonomías va de la mano de un centralismo nacionalista, españolista, o de un nacionalismo español. Yo diría que, si bien lo primero que comentaba sobre la migración se entronca más con un contexto general europeo y las posiciones que se tienen en Europa en general sobre la migración. Cuando digo en general me refiero a los discursos del poder, desde la Unión Europea, Frontex, etcétera, las leyes de extranjería, ¿no? Y que hay izquierdas que asumen esos valores también. Pero en el caso de este centralismo vinculado a una idea que algunos incluso ya autodefinen como jacobina de España, no sé hasta qué punto va de la mano con lo que fue el desarrollo del procés en Cataluña. Es una suerte de réplica o respuesta al proceso. Tendríamos el discurso nacional de la extrema derecha y del PP, que básicamente es la extrema derecha con un poquito de maquillaje, pero también hay desde los sectores que se autodefinen como izquierda una reacción al proceso que pasaría por las posiciones que defienden este tipo esta fauna de YouTube, etcétera. No sé, ¿cómo evaluarías tú el papel que jugó y que sigue jugando el proceso? Tuvo su fecha de inicio y su fecha de culminación. Todavía hoy sigue jugando ese proceso un papel en el debate político español, ¿no? La cuestión catalana, como la llaman. Ujú. Tú como catalana, además. Sí, bueno, si te parece, te respondo o hago comentarios a los 3 puntos que has tocado, que me parece muy interesante. Esto de la hispanofilia, cierto, juegan con un sentimiento que se debe reconocer que existe entre ciertos sectores, yo diría sobre todo entre comillas, las clases medias en América Latina, pero no solo, no exclusivamente, que es como esta identificación con la madre patria, con el hecho de a lo mejor pues haber tenido un abuelo, abuela, bisabuelo, antepasado español. Esto es diferente, ¿no? En cada país. Hay países que tienen esta presencia mucho más reciente, como Cuba, y tiene obviamente también por las características del Estado cubano y su proceso social y revolucionario es muy distinto, ¿no? Pero bueno, hay países donde este hecho de venir, entre comillas, ¿no? En parte de población de origen peninsular está muy reciente y otros que ni siquiera tienen conciencia. Pero en los sectores que tienen conciencia hay como esa simpatía, ¿no? Que pues legítima en el sentido de, desde un punto de vista cultural, pues es bonito, ¿no? Como reivindicarte de, pues, si tu abuelo, tu abuela o quien sea era de no sé dónde, que esas raíces, bueno, ¿no? O sea, yo no tengo ningún problema con eso. Aunque se den situaciones, yo he vivido en México situaciones muy graciosas, una anécdota, por ejemplo, de ir a una boda de una amiga de un amigo y acabar la ceremonia, que además era religiosa, y sonar una música y yo quedarme así, digo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Digo, esto es el himno de España. Y le digo a mi amigo, esto es el himno de España, pero yo misma como estaba tan en shock de que se tocara el himno de España al final de un matrimonio, mi amigo me decía, no, no. Y él digo, sí, sí. Y me dijo, ah, bueno, sí, es que ella tiene un abuelo español de 4 y que, bueno, pero ¿por qué no reivindicas el abuelo que a lo mejor es
de origen indígena, ¿no? Porque esa persona además tenía, no precisamente tenía el fenotipo europeo, ¿no? Que a veces también sean estos temas. Entonces, bueno, más allá de la anécdota, esto lo hemos vivido todos, ¿no? Personas que por una suerte de autorrechazo o por una suerte también de mentalidad aspiracional, porque consideran que bueno, ser europeo o tener el pasaporte español o lo que sea es mejor, ¿no? Que tener origen en lo que ellos asocian como algo de pobres y todas estas frases coloniales y todo este racismo, autorracismo que existe en las sociedades latinoamericanas, ¿no? No solo hacia los sectores indígenas, sino autorracismo por parte de personas que son a lo mejor mestizas y que reniegan, ¿no? de ese origen indígena que lo tienen al mismo nivel o más que un origen europeo. Entonces, esa parte yo la puedo entender en ciertos sectores, aunque no compartir, pero me hace mucha gracia cuando desde estas personas que desde una supuesta izquierda reaccionaria, que no es izquierda, insisto, reivindican las gestas civilizatorias del Imperio Español, primero como si los españoles que fueron allí se encontraran con que no había nada, ¿no? También había imperios incluso, y este argumento que se utiliza, sí, pero había indígenas que lucharon con los españoles para derrotar a los mexicas, claro, evidentemente, porque también, o sea, nadie mitifica a ningún pueblo ni a ninguna civilización, o sea, también tenían elementos de desigualdad, de crueldad, de lo que queramos decir, añadir, ¿no? Pero el tema es que, bueno, tú estás quedándote sola, estás justificando unos y estás salvando los otros. Y yo diría qué civilización y qué cosa positiva se puede rescatar de un proceso que está más que documentado, toda la muerte y destrucción que causó, de un proceso que está más que documentado, toda la destrucción que provocó en términos culturales, de un proceso que además no enriqueció necesariamente a la metrópoli, porque podemos ir a datos, ¿no? Se calcula que 150 años después del 1492, de ese, entre comillas, descubrimiento de América, pues el nivel de vida de los españoles había descendido una quinta parte, porque sabemos que todo lo que se extrajo de América, España lo dedicó a otras batallas, a pagar préstamos con la banca del norte de Europa, a financiar la vida disoluta de una casta parasitaria, o sea, de una monarquía y una corte que vivían bueno, en pleno dispendio a costa del trabajo esclavo, no solo de americanos, ¿no? O de poblaciones originarias, sino también de los españoles. Entonces, ¿cuál es el proyecto civilizador? Sobre todo ahora que estamos en el siglo XXI, o sea, una visión imperial del mundo donde una gran potencia puede extenderse territorialmente donde quiera, si estamos criticando que Estados Unidos hoy en día esté haciendo esas guerras de rapiña por recursos, ¿no? O que otros estados estén invadiendo otros territorios en Europa, ¿no? Como la Federación de Rusia, que también hay gente que lo critica, pues no entiendo cómo se puede defender esto desde postulados que se dicen de izquierda, ¿no? Por otro lado, aparte, porque cuando tú defiendes esto, miras a los lados y a quien te encuentras haciendo actos de exaltación del Cano, de exaltación de todos estos conquistadores, es a personas que militan claramente en la ultraderecha, ¿no? Bueno, por no entrar en que la misma forma imperial fue la que impidió, según algunos autores, la democratización y el desarrollo del Estado español como un Estado moderno, ¿no? Pero bueno, en fin, no me voy a poner demasiado teórica. El tema de la antiinmigración es muy preocupante porque también estamos encontrando unos discursos que se escudan en un argumento muy peligroso, que es, no, si nosotros no estamos en contra de la inmigración, lo que pasa es que creemos que los inmigrantes mejor que se queden en sus países para que allí puedan desarrollar sus países, ¿no? Y nosotros somos en cierto modo culpables de que sus países estén mal, ¿no? Algunos incluso reconocen esto,
pero mejor que se queden allí, ¿no? Utilizando además guiños un poco de que alguien de izquierda compraría, ¿no? Para decir, pues sí, claro, una persona tiene derecho a tener unas condiciones de vida, de trabajo, económicas en su país de origen para no tener que emigrar, ¿no? No verse obligado a migrar. Pero bueno, esto en el fondo es muy peligroso porque pasa por encima de un principio que yo creo que es fundamental, ¿no? Para la tradición socialista, que es que los trabajadores se han de defender como trabajadores con independencia de su nacionalidad, procedencia y de dónde estén, ¿no? Y esto no quiere decir negar los conflictos que se han dado históricamente por estos choques entre nacionalidades de la clase trabajadora, ¿no? Que Marx, por ejemplo, con el tema de Irlanda, Inglaterra, pues definió y explicó, pero yo creo que la postura ahí es seguir lo que decía Marx, ¿no? O sea, por ejemplo, que el pueblo que esclaviza a otro pueblo forja sus propias cadenas. O sea, esto hay que tenerlo claro en una lógica imperial y también en una lógica de cuando pensamos, y ahora voy al siguiente punto, cuando pensamos en una lógica nacional dentro de un mismo Estado, ¿no? Cuando se niega la plurinacionalidad de un Estado que es efectivamente plurinacional y se pone, ¿no? a dividir a los trabajadores en una lógica nacional, pues también ahí surgen los problemas y es muy peligroso para mí, que también esto, y debo decirlo, es algo que yo he visto que ciertos sectores de una izquierda decolonial que vive en Europa también ha hecho, esto de dividir a los trabajadores, como nosotros no tenemos nada que ver porque somos migrantes y no tenemos nada que ver con la clase trabajadora que nos oprime, yo creo que también esto es un error absoluto y una falta de comprensión por parte de estos sectores de esa izquierda decolonial, que no toda, pero algunas sí sabemos que tiene un origen bastante acomodado en sus países latinoamericanos y que bueno, viene aquí en una situación que a veces es mucho más privilegiada que la de los trabajadores y trabajadoras de origen español o otros trabajadores y trabajadoras migrantes, ¿no? Entonces, me parece que esa división de la clase trabajadora, sin negar que obviamente puede haber tensiones y que puede haber incluso dentro de la clase trabajadora reproducción de los valores de la clase dominante, reproducción de prejuicios, xenófobos, ¿no? Actitudes xenófobas, etcétera, etcétera, aunque siempre en menor medida, y esto es importante, que la que pueden tener otras clases sociales, igual que lo del apoyo a la ultraderecha, que también es todo un mito, sin negar, obviamente, que hay sectores de la clase trabajadora que apoyan a la ultraderecha. Bueno, esto es fundamental entenderlo. Y luego el tema de lo de la reacción al procés y esta bandera que tienen no solo Vox, también en su momento Ciudadanos, creo que empezó con esto de la crítica al Estado de las autonomías y ciertos movimientos a raíz de la crisis del 2008 que luego se cristalizaron en el 15M, 2011, también ahí había una pulsión que por suerte se pudo canalizar políticamente en una lógica más emancipadora y más bueno, de izquierdas. Pero yo recuerdo, ¿no? Estos discursos sobre los coches oficiales, las autonomías, el dispendio que supone financiar tantas burocracias que conecta también con este discurso de la antipolítica del que bebe la ultraderecha, del que beben personajes como Trump y otros, ¿no? Que se venden como outsiders de la política, aunque incluso sean personas que en ocasiones llevan toda la vida viviendo la política, como Santiago Abascal, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Esto es un tema polémico porque recuerdo que una vez Pablo Iglesias dijo que el auge del fascismo tenía que ver con cómo se había azuzado el tema del procés, ¿no? Cómo había avanzado la lucha por los derechos nacionales en Cataluña. Pues yo creo que no se puede negar que la proliferación de banderas españolas, al menos en Barcelona, pues era una respuesta a la proliferación de banderas catalanas. O sea, se llegó a un punto de polarización identitaria donde mucha gente entendió este proceso político
no como una lucha por derechos democráticos, por la autodeterminación, por poder votar, etcétera, sino como una situación en la que se sentían atacados en su identidad nacional, fuera porque eran hijos de inmigrantes españoles o fuera como reacción, o incluso catalanes que no querían dejar de ser españoles, o sea, catalanes, no quiero decir que los otros no, los hijos de inmigrantes españoles no seamos catalanes, ¿no? Pero me entiendes, o sea, catalanes de pura cepa, como dirían algunos, esto es un poco étnico, pero bueno, en fin, no me voy Con a 8 meter. apellidos. Sí, con Bueno, 8 apellidos catalanes, o al menos 4. Entonces, mucha gente lo entendió en esa lógica, y yo creo que el hecho que demuestra perfectamente que todo esto fue fruto de un momento coyuntural muy determinado, que ahora está en horas bajas y por tanto no se expresa así, ya no hay las banderas que había y vamos a ver qué pasa, ¿no? Con el gobierno de la Generalitat y bueno, hay otros problemas, ¿no? O, qué pasa también con esta crítica que está surgiendo desde el mismo movimiento independentista de la sociedad civil hacia los partidos políticos y demás, pero para mí el elemento fundamental que me lleva a pensar que hay una reacción, pero a la vez yo no sé si esto se cristaliza o se traduce necesariamente en un apoyo a la ultraderecha, porque esto también es una idea que desde algunos sectores se ha vendido y es parte, si quieres podemos ir, de la tradición y del problema de España, ¿no? Esta asociación de lo español de España a una concepción conservadora, reaccionaria, y católica, cerril y negadora de otras visiones, no solo nacionales, sino de ser español, pues es que estas banderas que expresaban incluso en barrios obreros pues un tema identitario, luego se tradujeron en que Ciudadanos ganó las elecciones al Govern de la Generalitat, primera fuerza, luego no pudo gobernar, ¿no? Por los pactos que se hizo desde el ámbito independentista, pero ganó incluso en lugares donde pocos años antes o poco tiempo atrás Ada Colau había arrasado con más del 40% de los votos y en barrios donde tradicionalmente la derecha no es mayoritaria, todo lo contrario, ¿no? O sea, barrios de izquierda. Y luego esto no se ha mantenido, este voto a Ciudadanos. De hecho, ahora Ciudadanos está realmente casi desaparecido a escala estatal. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto esa expresión de banderas españolas era una defensa de una identidad española filofascista? Yo creo que no, aunque se votara a Ciudadanos, porque yo creo que mucha gente votó a Ciudadanos sin saber realmente lo que defendía a Ciudadanos, porque es un partido además que desde los medios de comunicación se ha ayudado a que no se sepa realmente pues qué defendía económicamente o qué tan de derechas era. Y sí, seguramente este tema, estos problemas no resueltos del Estado español con sus nacionalidades históricas, de encaje territorial y de un sector amplio de la población en estos territorios que no se identifica con el ordenamiento, digamos, existente, que apuesta por una ruptura o apuesta cuando menos por poder decidir, ¿no? qué quieren hacer, o incluso, pero no solo en estos territorios, sino también buena parte de la izquierda, pudiéramos decir española, izquierda que no vive en Cataluña, en el País Vasco, Galicia, Andalucía y demás, tampoco se siente identificada, ¿no? con muchos de los postulados bueno, del fruto de esa transición, ¿no? Del régimen del 78. Entonces, yo creo que esta gente logra una cosa que ha sido anatema en la izquierda, que es identificarse con la bandera española constitucional, ¿no? La bandera española constitucional es una bandera que, bueno, hasta el último momento el Partido Comunista estuvo ahí, pero al final acabó aceptando, o sea, la bandera monárquica, se abandonó la tricolor de la Segunda República, y esto en la izquierda todavía pesa, ¿no? Todavía hay este imaginario que tiene todo el fundamento histórico y político de que sacar la bandera de España, la actual, es algo que pertenece a la derecha. Entonces,
Yo creo que sí hay sectores de cierta izquierda que se sienten españoles y dicen, ¿por qué yo, por ser español, tengo que ser facha, ¿no? O sea, yo puedo ser orgullosamente español, culturalmente, desde una perspectiva de, pues, ¿por qué no? Y también, bueno, se ha estudiado cómo las victorias de la selección española ayudaron a normalizar, ¿no?, ese uso de la bandera. Siempre por el deporte se mete la hegemonía. Em, y bueno, y entonces la gente que vende que, bueno, pues es un orgullo, ¿no? Ser español, ¿cuál es el problema de que desde la izquierda reivindiquemos ser español? ¿Por qué los españoles no podemos o no pueden decir con orgullo que son españoles? Bueno, pues que a lo mejor tienes una historia donde el hecho de ser español, o los que han estado muy orgullosos, mucho orgullosos, como decía Rajoy, de ser españoles, pues tienen un prontuario de crímenes, no solo contra pueblos originarios hace siglos, sino también contra los propios españoles hace mucho menos tiempo, y no propios españoles que también se sentían españoles, ¿no? Y que, bueno, que no les han permitido construir una España diferente a la España que estas clases dominantes han impuesto a lo largo de los siglos, y que esta supuesta izquierda está ahora pues avalando con sus discursos, avalando sus referentes históricos, ¿no? Don Pelayos y demás, Hernández Corteses. Entonces es peligroso, porque una cosa es, bueno, que tú puedas sentirte identificado con una cultura, con una lengua, con tal, pero cuando esa cultura y esa lengua se han impuesto en determinados territorios a sangre y fuego, pues yo creo que deberías como entrar en un proceso de reflexión, aparte de que el nacionalismo, pues en este sentido tan chauvinista, pues lleva a monstruos. O sea, el único, para mí, el único nacionalismo que tendría sentido sería el de una patria liberada, ¿no? Una patria que además se proponga liberar a otras patrias y salir de esas cadenas de lo meramente nacional y territorial. O sea, que eso pasa por procesos revolucionarios de carácter socialista. Has dicho dos cosas que llaman digamos que me interpelan y que quisiera que profundizáramos un poco en ellas, ¿no? Sobre todo de cara a cómo esta discusión tiene que ver con América Latina, con la cuestión colonial y bueno, hablaba al principio que este video lo estamos grabando cercanos al 12 de octubre y que la intención también es entrar en los debates que se han venido dando en los últimos años cada vez que llega esta fecha, pero entrar de otra manera, ¿no? Salirnos de los dos lugares clásicos de los que hablaba al inicio cuando hacía la introducción. Uno tiene que ver con esta izquierda decolonial radicada en Europa, radicada en España. Yo tengo la impresión de que lo decolonial, particularmente en España, ha llegado muy tarde, de manera tardía, en el sentido intelectualmente hablando, ¿no? Estamos hablando de discusiones que en América Latina, como decolonial, con ese término, tienen 20 años, y sin nombrarse así, pero ya hablando de la colonialidad, ya van 3 décadas, se van a cumplir 3 décadas del quinto centenario, que es justo el momento en el que esta discusión aparece con estos términos, lo que no quiere decir que antes no se diera. Es decir, América Latina tiene una larga, y el Caribe tiene una larga tradición de debatir las cuestiones que hoy se nombran como decolonial, aunque esa palabra no existiese, ¿no? Se nombraban de otras maneras, capitalismo racial, etc. Hago mención de esto un poco porque lo que dices me lleva a lo siguiente, y es también un cierto decolonialismo en América Latina que ha perdido el eje imperio-antiimperialismo. Y hace crítica de las opresiones, la interseccionalidad que ahora está tan de moda
incluso a nivel de la institucionalidad política, ¿no? Por hablar aquí en Barcelona ahora, los criterios de las subvenciones todos incluyen un criterio de interseccionalidad, y si tú no pones la palabra interseccionalidad, puntúas menos. Antes era interculturalidad, ahora es interseccionalidad, veremos después qué viene. Y se han olvidado del eje imperialismo, antiimperialismo, lo que los ha, en el caso de América, de este decolonialismo en América Latina, los ha hecho tomar posiciones, como ya vimos la más reciente, por ejemplo, en el caso del golpe de Estado en Bolivia, donde negaron ya de plano que eso fuese un golpe de Estado. Incluso en algunos de estos intelectuales mm, que representan ese decolonialismo naif, digamos, o no antiimperialista, como diría Claude Fogel, vimos referentes del feminismo latinoamericano usar la fórmula siempre usada para atacar a la mujer en procesos de violencia, con aquello de culpabilizar a la víctima. Aquello que siempre se criticó desde el feminismo, el problema no es que yo vaya vestida de una determinada manera, el problema es que tú eres un violador. Se utilizó para hablar de lo que estaba ocurriendo en Bolivia y en vez de hablar del golpe de Estado, decía, es que hay que ser autocríticos y es que Evo Morales, por las decisiones que tomó, es responsable de que le dieran un golpe de Estado. Digamos, para mí hay un trasvase de esa lógica de culpabilizar a la víctima, y es llamativo, por no decir más, que justamente fueran referentes del feminismo latinoamericano quienes tomaran, y el feminismo de colonial latinoamericana, quienes tomaran y usaran esa fórmula que tantos han dedicado una vida intelectual a combatir, ¿no? Y eso un poco pasa también, bueno, tú sabes, tengo 3 años, un poco más de 3 años viviendo en Barcelona, y el diagnóstico poco que tengo es que el decolonialismo de base aquí, digamos, tiene ese problema. Y lo otro es la cuestión nacional, ¿no? Del nacionalismo español. Un poco el comentario anterior, o sea, en la pregunta anterior no iba tanto hacia quién vota a la extrema derecha, ¿no? Ni quién se apropia de los símbolos de la nación, aunque mm, es claro en la historia, no solo de España, sino también de muchos países de América Latina, que el nacionalismo ha servido de cabeza de turco para implementar proyectos de extrema derecha, sino más como en el campo de la izquierda. En el caso del nacionalismo español hay una tarea pendiente, que creo que es de las cuestiones medulares para poder enfrentar y debatir y desmontar las ideas de este grupo de generadores de contenido, intelectuales, etcétera, que alrededor de los cuales hemos venido conversando en este diálogo entrevista, ¿no? Y es la cuestión colonial. Un poco lo decías tú, bueno, es que quizás enorgullecerse de ser español pasa por mirar cómo se construyó colonialmente la idea de España, ¿no? Y ahí, un poco más, si me voy a poner a citar libros, ¿no? Pero ahí no quiero que hablábamos en la previa que esto no iba a ser una conversación muy teórica, o no era la intención, pero hay como dos grandes ejes, o dos grandes mm, fetiches de ese debate en la actualidad. Por un lado está el libro Imperofobia y Los enemigos del comercio, digamos, como los dos grandes ejes en los que pivotea y en los que se agrupa toda esta gente. Por un lado están los seguidores de Escotado, del fallecido no hace mucho, Antonio Escotado, y por otro lado los seguidores de María Elvira Roca Varela, su libro Imperiofobia, ¿no? Y ahí, para mí en esa discusión se hace muy visible que, sobre todo en el campo de la izquierda, si la derecha en ese sentido ni me preocupo,
pero en el campo de la izquierda, el impasse imperial. No se ha resuelto el impasse de un imperio venido a menos. Por un lado está esta izquierda que reivindica ese pasado imperial y busca de alguna manera reconstruirlo con ideas como la de iberofonía, o hispanidad, etc. Y por otro lado está esa vergüenza, en el caso de una obra como La Despotado, desde haber sido un imperio venido a menos y terminar concluyendo que es que los anglosajones lo hicieron mejor, ¿no? Y por eso nosotros estamos como estamos. Que en América Latina se traduce, y tú lo debes haber escuchado muchas veces, en toda América Latina, no solo en México, en aquello de que nuestro problema es que los colonizaron los españoles. Si nos hubiesen colonizado los Estados Unidos, o nos hubiese colonizado Inglaterra, estaríamos como Estados Unidos o Australia, porque no se miran los desastres que hizo Inglaterra en el Caribe y en África, ¿no? Pero un poco por ahí va mi comentario, que en este punto es más un comentario que una pregunta, pero sí que lo hago en términos de invitarte a profundizar tu reflexión en esa línea, ¿no? ¿Hasta qué punto la izquierda española, que raya en lo españolista muchas veces, no tiene una deuda pendiente con su propio pasado imperial, y esto le pasa factura a la hora de mirar los procesos también en América Latina, ¿no? Tú citabas a Marx y aquello de el pueblo que esclaviza a otro pueblo se condena a sí mismo. Yo lo diría como lo plantea Aimé Césaire, ¿no? Mientras Europa voltea a un lado frente a los desastres que se hacen en las colonias, y Césaire lo decía con respecto a la realidad colonial en Argelia por parte del colonialismo francés, pero es válido para el resto de potencias coloniales, está alimentando su monstruo interno. Y como venezolano, como latinoamericano, una de las cosas que me ha llamado la atención en estos años aquí en el Reino de España es como, para el caso, cuando se mira Latinoamérica, la palabra extrema derecha no aparece para categorizar las fuerzas que se han opuesto a los movimientos de liberación, los movimientos que han llamado progresistas, que a mí no me gusta ese término, pero un poco para entendernos, ¿no? Todo el ciclo, el llamado ciclo progresista, para hablar de las fuerzas que se oponen que se han opuesto a ese ciclo. El término extrema derecha no, no aparece, o aparece poco. Sí, aparecen casos como el tuyo, por ejemplo, pero porque tú le has dedicado muchísimo tiempo a estudiar la realidad latinoamericana, has vivido de cerca esos procesos, pero no es la generalidad cuando se habla de extrema derecha, salvo Bolsonaro, y porque huele mucho a Trump, y entonces Trump allí es un sujeto que medio incomoda para el mainstream, y para estas discusiones, ¿no? Como te Sí, digo, es más un comentario que una pregunta, ¿no? sí. Un Pero poco en para... cambio, Guaidó o Leopoldo López o todos estos líderes de la oposición venezolana, que son tan de ultraderecha desde nuestros parámetros ideológicos de la política aquí, ¿no? En el Estado español, como un Bolsonaro, porque si los dejas hablar sueltan unas perlas por su boca de racismo, de clasismo, etcétera, etcétera. No se venden así. ¿Por qué? Porque tienen unas alianzas aquí que también hablan de cómo hay unos intereses hacia América Latina por parte de las élites españolas, por parte de la clase dominante, por parte de los partidos políticos, que confluyen con independencia de si hablamos de la supuesta izquierda y de la derecha, ¿no? Porque también están permeadas de esa visión colonial y paternalista hacia América Latina, y también como una segunda reconquista, ¿no? O sea, se ve totalmente legítimo que sean las empresas españolas las que tienen que sacar provecho en las concesiones que pueden dar los estados latinoamericanos a empresas de terceros países. España juega en la Unión Europea el papel de venderse como interlocutor principal. España juega ese paternalismo de crear las cumbres iberoamericanas, y lo puedes adornar con todos los lazos que quieras del encuentro, cultura, fraternidad, iberofonía, y poner la etiqueta socialista, bla, 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 pero no se diferencia en nada eso a lo que está haciendo Vox ahora con su iberosfera, ¿no? Esa articulación de élites, porque lo otro también es una articulación de élites, y lo más peligroso
que se hace desde el propio Estado, desde el propio Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no?, de España, insisto, con independencia de que gobierne Partido Socialista, Partido Popular, porque sabemos lo que es la diplomacia, ¿no?, y quién tiene en sus manos las riendas de las decisiones en política exterior, y además porque un problema todavía más de fondo, que no solo es un tema de clase, es, que es transversal, es cómo la ciudadanía, el pueblo, como se quiera llamar, los que hemos nacido en este territorio llamado Estado español, sea en Cataluña, sea en Madrid, donde sea, no tenemos un conocimiento de lo que ha sido esa conquista de América, cómo nos han dado las clases de historia, con cero cuestionamiento, ¿no? O sea, em, yo trato de recordar y la verdad no pienso en nada que me haga pensar que era malo, ¿no? Que los españoles llegaran y es más, descubrieron América, o sea, todo como muy explicado para niños, pero no solo en la edad infantil, sino hasta la edad El adulta. siglo de oro. Sí, bueno, y con las cosas positivas, y es más, es que esa desmemoria, que no es solo exclusiva, insisto, para procesos criminales que tuvieron lugar hace siglos, sino que también salpica y nos toca directamente, pues en esta generación, porque todavía hay gente viva que padeció la guerra civil, el franquismo, todavía tenemos el segundo mayor número de desaparecidos en cunetas por detrás de la Camboya de Pol Pot, etcétera, etcétera. Bueno, esto se expresa en una manera, eh, ¿cómo decir? Ahora se me ha ido el ejemplo que quería poner un ejemplo. Ah, sí, que hoy en día se expresa en cosas tan sencillas como que todavía encuentras calles a nombre de Diego de Almagro, Hernán Cortés, Francisco de Pizarro, etcétera, etcétera. Yo tengo la experiencia de, se me ocurrió hacer un change.org para cambiar el nombre de una calle del pueblo de mi padre, que se llama Hernán Cortés, por la de una persona del pueblo que además era familiar de mi abuela, un intelectual marxista, Vicente Romano, traductor del Capital, y aparte en el contexto de un pequeño pueblo de 500 habitantes, pues una de las figuras más importantes intelectualmente hablando, porque sus libros han sido publicados en Brasil, en Venezuela, ha sido profesor en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, etcétera, etcétera. Y alguien muy querido por toda la gente del pueblo, tanto de izquierdas como de derechas. Y a mí se me tiraban encima diciendo, pero ¿por qué está mal? O sea, primero, ¿por qué quieres poner una calle a nombre de él? ¿Por qué? ¿Y por qué hay que quitar una calle de Hernán Cortés? ¿Cuál es el problema, no? O sea, siglo XXI y todavía tenemos una calle Hernán Cortés. Bueno, al menos no tenemos la cruz que había cuando yo era pequeña, que era la cruz a los caídos por España, ¿no? La cruz a los fascistas, al lado de la iglesia. Es decir, es todo un proceso en el que vamos tarde. ¿Cómo vamos a pensar la cuestión colonial si no hemos resuelto ni siquiera los crímenes que nos atañen, ¿no? Si hicimos una transición del atado y bien atado? Y luego, por otra parte, quería hacer un comentario, esto que has dicho, que me parece muy interesante, como en el campo de la izquierda, la cuestión nacional, me preocupa mucho que se haya perdido un principio básico que es el internacionalismo proletario. O sea, eso que decía el Che, ¿no? De que tú te tienes que conmover, que un revolucionario se conmueve con cualquier injusticia que se produzca en cualquier parte del mundo. Y creo que esto, por un lado, es problema de cierta izquierda, de esa desmemoria, reflujo ideológico y demás, pero también que estos sectores que tú has descrito muy bien, de un decolonialismo que no es antiimperialista, que ve el mundo de manera atomizada, fragmentada y que además le pone en un estándar de igualdad pues Evo Morales que George Bush, ¿no? O cosas así, porque, bueno, quién sabe, por su interpretación que es un misógino porque una vez dijo no sé qué de las hormonas del pollo o porque supuestamente tiene una hija fuera del matrimonio o por cualquier cosa que se haya inventado la prensa o que haya azuzado la prensa o por lo que sea o por las propias incoherencias que tiene todo ser humano, ¿no? No somos ángeles.
esta gente también ha ayudado mucho con una lógica que me parece muy perniciosa, que está proliferando y bueno, asentada, porque como tú bien has dicho, ciertos debates vienen de décadas atrás en América Latina y estas cosas que voy a decir llevan muchos años ya asentándose en las universidades norteamericanas, que es que tú no te puedes apropiar del dolor ajeno, es decir, tú no puedes hablar por los pueblos aborígenes, ¿no? Eso que decía Gayatri Spivak, ¿no? Tú no puedes, que conecta con todo esto de la apropiación cultural, que es espinoso. ¿Por qué? Porque por un lado tiene razón, es cierto, o sea, ¿por qué tienen que hablar por las mujeres si estamos las mujeres? ¿Por qué tienen que hablar por los indígenas si están los indígenas y tienen su propia voz? ¿Por qué tienen que hablar por la clase obrera otros que no son de la clase obrera? ¿Por qué tienen que hablar por los afrodescendientes quienes no son? Pero esto, ojo, es peligroso porque esto anula la capacidad del ser humano de empatizar con el otro y luchar por una causa que no solo le atañe a él o a ella, que es la base también del movimiento socialista, ¿no? Del pensamiento marxista. Y no es solo que tú como clase trabajadora luches por tus derechos, por supuesto, pero también tienes una visión que va más allá. Por eso no puedes reducir el marxismo a un mero economicismo, porque tiene otra serie de valores. Cuando tú tratas de construir una sociedad alternativa donde acabas con la propiedad privada, no es solo un tema de organización económica de la sociedad, tiene que ver también con otros valores, con que tú entiendas que hay otras personas que a lo mejor trabajarán menos que tú, pero tendrán lo mismo. Esto es algo que para mucha gente es difícil de entender y de aplicar, ¿no? Porque nos han educado en todo lo contrario, en una falsa meritocracia en el capitalismo. Entonces, ojo con esto, porque desde posturas supuestamente de izquierdas, algunas bien intencionadas, de defensa, de dar voz a esos sectores, se puede acabar anulando todo tipo de solidaridad que no pretende, obviamente, solidaridad que no pretende hablar por otros, ¿no? Recuerdo cuando hubo una de las muertes, esto es algo que no he dicho públicamente, ¿no? Porque estos temas son muy delicados y la ultraderecha también se puede beneficiar de cualquier crítica que tú hagas, o estos sectores, ¿no? Que están en contra bueno, de cualquier, de la trampa de la posmodernidad, la trampa de la diversidad y todo eso, que bueno, yo he presentado el libro con Daniel Bernabé y creo que tiene aportaciones muy valiosas, pero llevar ciertos discursos como al extremo te puede poner en un territorio peligroso y del lado de gente que seguramente ideológicamente no estás de acuerdo. Pero bueno, lo que iba a decir, cuando muere asesinado uno, no sé cuál, porque ha habido tantas muertes de manos de la policía de Estados Unidos contra personas afrodescendientes, yo fui a una movilización, una manifestación que hubo en Barcelona, que era al principio, cuando todavía era post-COVID, pero muy, muy al principio. Y hubo un momento en que dije, Cuando George Floyd, creo que fue. puede ser lo de George Floyd. Había muchísima gente, ¿no? Muchísima gente y mucha gente migrante, mucha gente de aquí, pero ya con orígenes distintos, ¿no? O sea, porque también, o sea, cuando era pequeña no había casi gente cuyos padres pues fueran de origen africano. Hoy en día esto ya es una realidad, por suerte, mucho más extendida. Entonces dijeron, no, que la organización pide que todos los no negros se salgan de la Plaza San Jaume porque quieren estar solo ellos. A mí me pareció una cosa que no entendí. O sea, lo siento. Puedo entender, ¿no? De que quieren mandar un mensaje de nosotros y tal, pero precisamente la fuerza está en que cuantas más personas estén en contra de este tipo de crímenes, más presión se hace, ¿no? Yo creo que el racismo en Estados Unidos o en América Latina o en España no se va a vencer solamente luchando las personas que lo padecen, sino cuando el conjunto de la sociedad se dé cuenta de que eso es algo aberrante y que es propio de, bueno, que nunca tendría que haber sucedido, que es absurdo, pero bueno, que en el siglo XXI todavía tiene menos razón de ser. Entonces, yo no entiendo estas compartimentaciones y este negar una visión
internacionalista o mucho más amplia de la lucha, porque si no se cae en esa fragmentación o en ese chauvinismo que también pues tiene esta izquierda, donde se preocupan y ven el mundo parados desde su realidad, desde su causa, algunos, y desde su realidad particular, su latitud, longitud, y no tienen esa visión más amplia y hacen que, bueno, pues como la izquierda española, que a veces es más española incluso que izquierda, ¿no? Ante temas delicados que no dejan de ser delicados, como delicados por lo complejos, y es donde es difícil situarse porque depende de la interpretación, llegas a unas conclusiones u otras, como el tema del procés en Cataluña, o como puede ser pues, los procesos de liberación nacional de otros territorios del Estado, ¿no? Etcétera, etcétera. Para continuar con este diálogo y esta provocación que has lanzado, que yo comparto, yo te agregaría un poco que creo, o por lo menos es mi diagnóstico de la situación, ¿no? Con respecto a eso que has dicho y el ejemplo que pones de la manifestación esta en la Plaza San Jaume, donde pidieron que los blancos se retiraran. Yo te decía antes que lo de lo colonial ha llegado aquí tarde con respecto a otra, a dónde germina, ¿no? En América Latina. Y como ha llegado a través además de la academia, y sabemos cómo circula, por dónde circula la academia en términos de las redes metropolitanas de universidades, no es que llega directamente desde América Latina. Esto llega desde las universidades en Estados Unidos, y por eso muchas veces se interpela desde desde estos grupos de izquierda, a los que hemos estado hablando hoy, que es que son modas que vienen de universidades estadounidenses, obviando que eso, por un lado, se produce en universidades estadounidenses por migrantes latinoamericanos en Estados Unidos o por latinos en Estados Unidos, pero por otra parte también es conocimiento que se ha producido directamente en América Latina y que ha sido apropiado y gestionado como una mercancía por parte de las universidades en Estados Unidos. Y entonces ahí hay un detalle, un poco que no lo había, estas ideas que te vienen en la conversación. Si esto se me acaba de ocurrir ahora mismo mientras tú ponías el ejemplo. Y es que, bueno, tampoco no me viene la idea de manera azarosa, porque en otros espacios hemos estado conversando también sobre el tema del segregacionismo en Estados Unidos. Y hasta qué punto esas luchas identitarias en Estados Unidos son un correlato que responde al segregacionismo en Estados Unidos. Políticas de acción afirmativa, etc. Y por eso no son trasladables a otros contextos, pero que luego todas estas lógicas de los blancos se salen de la plaza, porque esto es un espacio meramente de afrodescendientes y de una reivindicación afrodescendiente, termina reproduciendo esa lógica segregacionista que se supone se pretende combatir desde los movimientos, por ejemplo, antirracistas, ¿no? Y es como las teorías que se importan desde Estados Unidos se importan, aunque hayan sido producidas en América Latina, a partir de un contexto que tiene sus propios problemas, y es las propias contradicciones al interior del movimiento antirracista en Estados Unidos, ¿no? Los cruces que además en Estados Unidos hay desde el movimiento antirracista con el posmodernismo, etcétera, que terminan en lo que Bernabé llamó la trampa de la diversidad, que yo tengo mis distancias con su posición justamente porque creo que termina en posiciones tanto problemáticas desde un espectro de izquierda, ¿no? Eso por allí, pero el otro, cuando te comentaba lo de una izquierda que en España tiene un capítulo pendiente con su pasado colonial, ¿no? Y te decía aquello de ese ser de, bueno, si miramos a otro lado, estamos alimentando nuestro monstruo interno, es que no, y te ponía el ejemplo de lo difícil que es en el contexto español encontrar gente de izquierda que cuando habla de América Latina hable del Grupo de Lima como extrema derecha.
salvo contadas voces, en la izquierda, algunos sí tienen posiciones críticas con el Grupo de Lima, pero no se atreven. Y me refiero a partidos que incluso están en el gobierno, por ejemplo. Podemos, son pocas las voces que públicamente se atreverían a decir, y mucho menos estando en el gobierno, que el grupo de Lima es extrema derecha. Yo no sé si tú llegas a compartir esto conmigo, pero muchas de las acciones y sí, de las acciones, de los postulados que está levantando la extrema derecha frente al gobierno de coalición, lo veíamos en el caso venezolano hace 20 años. Si yo, siguiendo a veces las sesiones del Congreso, que es otro de mis ociosidades, por deformación profesional, que yo empecé en la antropología, mi trabajo de grado fue haciendo análisis político, semiótica del discurso político, y bueno, me quedó la maña, me quedó el vicio. Y cuando uno mira, y esto es lo que vuelvo y repito, no sé si tú llegas a compartirlo conmigo, que te has dedicado también a mirar el discurso de la extrema derecha en América Latina, de los medios de comunicación en América Latina. Cuando una Abascal se para y dice que el gobierno de Sánchez es ilegítimo, es que, o sea, yo no pude otra cosa sino remitirme a la extrema derecha venezolana, que jamás reconoció la legitimidad de un gobierno salido en las urnas, y que en caso de la Constitución reconoce la legitimidad de la Constitución a regañadientes. Si los que vivimos ese proceso lo deberíamos, digamos, tener muy claro. En el año 99, cuando la Constitución se aprueba, la Constitución venezolana, la extrema derecha la declaró ilegítima. Y las elecciones que vinieron después para relegitimar todos los poderes producto de la nueva Constitución, donde el chavismo arrasó en las elecciones, la extrema derecha las declaró ilegítimas. Y yo ahora mismo no tengo cómo, digamos, no tengo los medios, pero yo estoy seguro que si rescatamos los discursos que se daban en los medios por los voceros de la extrema derecha venezolana en entonces, no son muy distintos. O sea, incluso estoy seguro que vamos a encontrar discursos que son calco y copia, es decir, que están diciendo básicamente lo mismo en los mismos términos, y que en algún caso, bueno, las distancias de jerga y de acento, pero básicamente están siendo las mismas posturas, ¿no? Ya no es solo que se acusa al gobierno de España de ser castrochavista o bolivariano, sino que es que los términos que se utilizan para discutir más allá de esa calificación son los mismos que hemos visto en la extrema derecha latinoamericana durante los 20 años que llevamos del siglo XXI. Y justamente al no calificar la extrema derecha, creo que se ha producido una suerte de blanqueamiento de la extrema derecha latinoamericana, que permite, por un lado, que esta izquierda de la que venimos hablando se sienta muy cómoda haciendo una crítica a esos procesos de América Latina, que van en sintonía con las críticas que puede hacer la extrema derecha española, y al mismo tiempo, justamente por lavarle la cara por hacerse la vista gorda, o ponerse de lado, no la vista gorda, pero ponerse de lado por tacticismos políticos, quizá, se termina alimentando al monstruo interno también. Es decir, volviendo al principio, lo peligroso de que ideas como las que están defendiendo esta gente que se define como marxista, calen en sectores de izquierda, es justamente que le terminan lavando la cara a la extrema derecha, y terminan, al final, un amigo me decía, eso es como la cocaína, o sea, una vez que te engancha, es muy difícil desengancharse, ¿no? Y te encuentras, dice, pero tú en una posición pero quizás no están tan errados, y en ese quizás no están tan errados terminas pensando que la extrema derecha lleva razón en algo también, ¿no? Entonces, Sí, la gran incógnita, si son tontos útiles de Vox, de la extrema derecha, o realmente es que confluyen en principios no solo en diagnósticos, sino en la conclusión, ¿no? O sea, entonces, si tú, como sucede cada vez que la extrema derecha gana posiciones electorales, sales en Twitter a decir, como hacen muchos,
¿veis? La extrema derecha o la ultraderecha o la derecha radical ha logrado ganar porque no tiene miedo a decir esto sobre la migración. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Que la Sí, izquierda haga lo mismo. y en algunos casos ni siquiera no, en algunos casos incluso llegan a producir horas de contenido para argumentar de que cuando estamos frente a Vox no estamos frente a la extrema derecha. O sea, hay horas, no te voy a pedir que pierdas tu tiempo en ello, pero hay horas de contenido de esta gente en YouTube explicando a partir del programa de Vox por qué Vox no es fascista, por ejemplo. Sí, sí, claro, Sí. autojustificaciones de su postura y de no querer admitir que pues en realidad son unos reaccionarios que tienen mucho más en común con la ultraderecha que lo que en realidad dicen. Sobre esto que apuntas, yo comparto esa alarma y sí lo detectaba. De hecho, una de mis obsesiones era cuando yo veía al principio a los dirigentes de Podemos, esas posturas de deslindarse de Venezuela, incluso algunos que habían estado trabajando hasta hacía 2 días en Venezuela, o de equidistancia, de no mojarse y demás. Yo decía, esto es muy peligroso, porque estás avalando los marcos discursivos de un enemigo que luego va a utilizar los mismos marcos discursivos contra ti, como efectivamente ha acabado sucediendo, ¿no? Y no incluso sobre Podemos o Unidas Podemos, sino sobre el propio Partido Socialista y sobre el gobierno de coalición, como tú bien has explicado. De hecho, con William Serafino, compañero de Misión Verdad, del Instituto Robinson y demás, venezolano, escribimos un artículo en Contexto que se titulaba algo así como la venezuelización de la ultraderecha española, ¿no? De cómo veníamos observando que estaban copiando cosas que se habían dado en Venezuela, pero lo gracioso es que cuando se dan en Venezuela, aquí nuestros medios nos las venden como algo de lucha por la libertad, ¿no? O sea, es normal que estos señores y estas señoras impugnen las instituciones venezolanas, porque claro, en Venezuela todos sabemos que hay una dictadura. ¿Por qué? Ah, porque lo dice la televisión. Asalten una embajada. Sí, que asalten una embajada, o sea, o que quieran matar, ¿no?, a los representantes diplomáticos de otras embajadas cuando le dan el golpe de Estado contra Chávez y que se ponga un dirigente de la patronal ahí al lado de los militares, ¿no? Y que el principal medio progresista de este Estado, el país, haga un editorial celebrando y justificando el golpe, y luego pues en tiempos más recientes la gente que había hecho eso con Chávez viene a decir que no, Chávez no está tan mal, es Maduro, ¿no? Ahora el problema es Maduro y hacen este cambio discursivo, pero para decir exactamente lo mismo y seguir deslegitimando, no ya un tema institucional, constitucional, que sería de por sí suficientemente grave para gente que se dice defensora del statu quo, el orden, la democracia, bla, 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 en sus marcos liberales, sino también para desconocer un proceso político revolucionario que tiene toda una profundidad y que habla de, bueno, de un ejercicio soberano, ¿no?, de los pueblos, y que por supuesto aquí no se explica ni se va a permitir nunca que se entienda pues qué está pasando en Venezuela o en otras partes de América Latina. Entonces, a mí sí me sorprende que la izquierda entre en estos juegos. No sé si te he entendido bien, has dicho que el Grupo de Lima te parece un grupo de extrema derecha. Sí, o sea, Ujú. que el Grupo de Lima es un grupo, o sea, se aglutina la crema innata de la extrema derecha latinoamericana, porque para mí la derecha en América Los Latina, partidos progresistas están Zapatero. para mí el Grupo de Lima, o sea, para mí en América Latina no hay derecha, sino extrema derecha. Ujú. Luego, por tanto, el Grupo de Lima es más de lo mismo, ¿no? Y el comentario era que como justo eso también que tú has dicho ahora, pues se blanquean las prácticas de la extrema derecha latinoamericana, de democrática. Es prácticamente imposible encontrar en la mediática que se supone es de izquierda, no has nombrado el país, el calificativo de extrema derecha para Vale, estos perdona, actores de es la que he política. hecho un cruce, Grupo de Lima con Grupo de Puebla,
Por eso, o sea, estaba así, sí, 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 sí. Sí, sí, vale, vale, que te he dicho que está Zapatero, no, no está Zapatero ahí. No, no, totalmente, claro, sí. Obviamente, además un grupo creado ex profeso para cargarse directamente un gobierno legítimo, ¿m? Porque esta es otra, hay que seguirlo repitiendo hasta la saciedad, por mucho que no nos den espacio en los medios genéricos para hablar de esto, pero Venezuela es una democracia y es un proceso revolucionario con todas sus contradicciones, problemas y demás, pero que ha intentado a lo largo de estos años el pueblo venezolano poner en marcha toda una serie de ¿cómo decirlo?, de organización alternativa de la sociedad, de pensar más allá de una herencia colonial, ¿no? En este caso, de pensar más allá también de un orden establecido por unas élites que nunca se preocuparon por su pueblo y que se dedicaron pues a esquilmar los recursos y a superexplotar a los venezolanos y venezolanas. Y bueno, pues todo el mundo que se haya aproximado, y tú que lo sabes mejor que yo, que eres venezolano, a ese proceso, pues se puede dar cuenta que es uno de una de las principales revoluciones que se ha llevado a cabo en medio de una guerra abierta y encubierta por todos los medios. Entonces, bueno, sí, el Grupo de Lima parece una reunión de estados respetables que tienen un propósito, bueno, buenísimo de luchar contra la dictadura venezolana, comillas, pero es increíble, ¿no? Es como la cara amable, no amable, pero bueno, como la fachada pseudodemocrática, que no tiene nada de democrático, del golpismo, del cambio de régimen. Y además en lógica latinoamericana, que parece que eso le da más legitimidad. Bueno, no dejan de ser un ariete de los intereses estadounidenses en la región, que bueno, ahora ya pues está prácticamente disuelto, ¿no? Con los abandonos de algunos de sus integrantes por el cambio de correlación de fuerzas en los gobiernos de los estados. Pero que puedan darse esas cosas en América Latina y que nuestros medios pues no hablen claramente de esto, parte, por un lado, de que se pueden colar ciertos discursos porque la gente, desgraciadamente, vive de espaldas a lo que sucede en el continente latinoamericano caribeño, aquí en el Estado español, y eso es uno de los motivos por los que yo quise estudiar en América Latina, ¿no? Para informarme de primera mano, ¿no? Y ver lo que yo intuía que era la vanguardia política mundial. Y por otro lado, porque los medios de comunicación, pues sí son una articulación de élites con grandes intereses en las sociedades latinoamericano-caribeñas, pues son conglomerados empresariales que no solo tienen relaciones como estamos viendo, ¿no? Cuando esta gente viaja y con quién se articula y demás, o sea, son élites que tienen intereses económicos con las propias élites nacionales, que algunos dirían que no son burguesías nacionales, que son transnacionales o sometidas en todo caso a los intereses de otras burguesías, pero bueno, que se articulan porque algunas migajas les dan y reproducen además desde allá, que esto siempre lo he denunciado, una visión muy elitista, o por decirlo mejor, una visión de clase que no corresponde con la opinión o con los intereses de la mayoría de las personas que pueblan ese continente, ¿no? Cómo se silencian las voces de los habitantes de los ranchitos de Caracas, que son invisibles, por supuesto, para nuestros medios de comunicación, o ni siquiera los ranchitos. Los votantes de Maduro no existen para la televisión española. O sea, ¿cómo puede ser? Ah, claro, porque Venezuela es una dictadura, ¿no? Nunca van a hacer un reportaje donde entrevisten a alguien que defienda el chavismo y dejamos Venezuela, que es el caso más sangrante, y podemos ir ahora a México, ¿no? Que, bueno, por supuesto, López Obrador es otro enemigo de la hispanidad, de los intereses de las empresas españolas, y aquí pues nos tratan de convencer de que deberíamos estar muy preocupados porque López Obrador quiera meter en cintura a Iberdrola, ¿no? Y porque, claro, Iberdrola se porta también, incluso con los españoles, no olvidemos cómo suben los precios a pesar de todo el dinero que están sacando. Bueno, en fin, que forma parte de esta política de clase que teje alianzas a ambos lados del océano
y que se beneficia de que las personas, pues, esto de América Latina y tal, les queda un poco lejano. Y bueno, también hay que decirlo, también hay un sentimiento de superioridad que ha calado o que existe entre gran parte de la población española respecto a lo que ven como gente, que siempre están en conflictos, cuántos pobres, es que claro, no se saben gobernar, tal, que en realidad no les fue tan mal, ¿no? Que fuéramos nosotros. Y hasta hay latinoamericanos que pueden llegar a pensar que el problema pues sería que otros los hubieran civilizado, pues que no van a pensar aquí los supuestos civilizadores, ¿no? Sí, mira, ya llevamos hora y media de Demasiado. conversa. Por mí, No, 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 hay que cortar porque ¿quién va a ver? encantado de poder estar más tiempo, pero no me quiero como, digamos, despedir y darte la palabra para que te despidas sin comentarte algo que recordé ahora por último que has dicho, y es que a mí los primeros meses en España me llamó la atención, y no sé si es porque yo vengo de la Venezuela de Walter Martínez, para quien ven este canal desde América Latina, quizás están más, pueden tener más, sobre todo por Telesur, de conocimiento de quién es Walter Martínez, gran comunicador internacionalista y analista geopolítica que dictaba cátedra en la televisión pública venezolana en torno a la geopolítica mundial. eh, Más de 40 años de trayectoria. Eh, y, y 3 meses aquí viendo la televisión pública, la televisión privada, etcétera, y llegó un punto en el que me di cuenta, ya digamos 3, 4 meses de haber llegado acá, y decía, pero es que me estoy perdiendo de qué pasa en el mundo. Es decir, ya no es ni siquiera que es que me están contando una historia que, bueno, sí, ya uno sabe cuál es el interés del medio, etcétera. Es que enterarse de lo que está pasando fuera de España con la televisión pública española, la televisión privada, es prácticamente imposible. Sí. Es decir, claro, ahorita porque está el tema de Rusia, entonces te hablan de Ucrania puntualmente, o de alguna otra cosa que esté como de moda, que sea, digamos, titular y que haga clickbait, como llaman ahora en el mundo de las redes. Pero en general los noticieros ni siquiera, o sea, ya no hablando de Walter Martínez, sino que en general en América Latina los noticieros tienen esto de una sección de internacionales, y con todo lo criticable que son las cadenas de televisión públicas y privadas en América Latina, y que por supuesto los internacionales lo que hacen es reproducir lo que manda CNN, lo que manda Fox News, etc. Se presentaba un panorama a los intereses de Estados Unidos, de qué era lo que estaba pasando en el mundo según Estados Unidos, pero uno podía seguirle la pista, y si uno estaba interesado en alguna cosa, pues si tú no tienes televisión por cable, no puedes ver otra cosa, pues mira, que en el mundo como que están pasando cosas. Pero aquí, o sea, es que la televisión pública y la televisión privada no hablan eh, no hablan del mundo, ¿no? Y un poco es el formato Sálvame, para los que no sepan, en América Latina, que Sálvame es un programa terrible de faranduleo y de cotilleo, como dicen aquí, del corazón, ¿no? La prensa rosa, pero es un formato que ha colonizado absolutamente toda la prensa. Si las tertulias, la sexta noche es un Sálvame, pero con analista político, ¿no? Y la noche 24 en la televisión pública, más de lo mismo. ¿No? Fue algo que, viniendo de afuera, un poco así ese extrañamiento antropológico, fue de las primeras cosas que me llamó la atención en el campo de los medios, y no quería, o sea, quería aprovechar lo que has comentado para, para, para decírtelo, ¿no? Y también un poco Lo ver. comparto totalmente, ¿eh? Aun siendo española, que claro, y además yo soy del ámbito de las relaciones internacionales. Imagínate para mí lo que es cuando obviamente no hay noticias internacionales y cómo hay las noticias internacionales, o sea, siempre con la anécdota, sin permitirte
entender los procesos. O sea, no hay en su momento, bueno, informe semanal, algunos reportajes de mayor profundidad, pero que no logran muchas veces salir de ese sesgo, no sé si eurocéntrico, hispanocéntrico, o esa mirada muy colonial, ¿no? de España o de una persona española que no tiene como la sensibilidad para percibir que el mundo se puede explicar desde otra perspectiva. Y no sé si esto conecta también con el repliegue autárquico, con esta tradición franquista, ¿no? de meterte muy en lógica interna, ¿no? Como muy provinciano al fin y al cabo. Y bueno, de esto de las tertulias ya a lo mejor ni hablo, porque un fenómeno que creo que no es solo español, pero que aquí está exacerbado, es la pobreza, ¿no? La falta de pluralidad ideológica y la pobreza en términos de contenido de la mayoría de las tertulias, incluso de las personas que participan. Me sabe mal, o sea, porque igual no quiero quedar de sobrada, pero yo escucho ciertas cosas, sobre todo en los temas que más conozco de América Latina y demás, que no son más que comentarios de barra de bar, de cuñado, como decimos aquí, de personas que no tienen ni idea de la política de otro país. Y es difícil, porque yo misma participo, ¿no? En algunas tertulias, también me ha tocado ir a la tele y a veces te dan 10 temas media hora antes o una hora antes y tú tienes que opinar de todo y no eres especialista en todo. Entonces, este todologuismo, bueno, entiendo en cierto modo, pero hay algo que se llama prudencia, ¿no? Y mesura, y al menos pues un poquito de respeto cuando estás opinando de mandatarios de otros países que a ti te podrán parecer aberrantes, pero que han sido refrendados por las urnas, por sus pueblos. No digo que el hecho de gobernar ya te dé legitimidad, puedes ser un gobernante que está defendiendo el exterminio de otros seres humanos y eso no hay que respetarlo, pero casualmente siempre estos prejuicios se expresan contra los mandatarios y mandatarias de la izquierda de América Latina, con un sesgo y unos prejuicios, insisto, muy en lógica de superioridad hispánica colonial o de superioridad supuesta intelectual, que pues a mí me dan bastante vergüenza ajena, ¿no? Como, y además tristeza, porque pienso, las personas que solamente se estén informando por lo que opina este señor o esta señora, que además no tienen idea de lo que está diciendo de este país, ¿no? De México, de Venezuela, lo que sea, pues pobres, ¿no? Y luego, pues sí, tenemos el resultado que tenemos. Así que Sí, envidia. Yo cuando descubrí a Walter dije, wow, ojalá hubiera algo así en la sí, televisión en España. te lo decía justo porque o sea, como para cerrar y volviendo al tema que nos convocó para hacer esta conversa, es justamente una estructura mediática así, ve su válvula de escape en generadores de contenido en YouTube que están mal que bien, nos guste o no las posiciones que tienen, discutiendo en términos que, primero por la característica del medio, te permite, digamos, explayarte mucho más, según qué tema, pero te lo permite. Y encuentra una válvula de escape. El otro día, un poco para ponértelo como ejemplo, veía un directo de un youtuber donde estaban haciendo análisis geopolítico con un ex embajador español y un coronel retirado, y estaban haciendo análisis geopolítico de lo que está ocurriendo en Rusia, tres liberales, eh, pero, pero desde el realismo, ¿no? Y entendiendo que lo que está ocurriendo allí tiene que ver con lo que sabemos todos, el reordenamiento que Estados Unidos quiere hacer para no perder su hegemonía. Y era un directo que tenía 20.000 personas en YouTube, y estamos hablando de por 10 de la noche, es decir, lo que sería en horario europeo, lo que llaman prime time, ¿no? Si aquí hiciera una cadena de televisión, tener niveles de audiencia a esa hora de 20.000 personas conectadas, en este caso a un canal de YouTube, y además pagando para hacer preguntas a quienes estaban allí, ¿no? Y termina siendo para la izquierda también una preocupación, ya no
por aquello de que los medios construyen opinión, sino porque incluso a falta de unos medios que construyan una opinión crítica, terminan apareciendo estos otros espacios que, bueno, afortunadamente permiten aún construir lugares para combatir estas ideas un poco de las que hemos hablado hoy, pero sí que hacen en falta comunicadores que planteen otras cuestiones con mayor profundidad, etcétera, ¿no? Pero ya sabemos, Está claro. ya sabemos quiénes son los medios y a qué intereses se mueven, ¿no? Muchas Que la gracias. naturaleza aborrece el vacío y que lo va a llenar otro. El tema es que esto puede ser positivo, pero cuando tú no tienes criterio o no te has formado un criterio para seleccionar, ¿no?, lo que hay, pues también puedes acabar perdiéndote, ¿no?, en el mare magnum. Sí. Y comprar por algo comunista o marxista o progresista ideas que no dejan de conectar con Sí. la... No sé si quieras agregar algo Nada más, más. pues de Gracias por estar verdad, aquí, a quienes han llegado. sí, a los que vean este video y llegan hasta el final, gracias por quedarse. De verdad, gracias, Una Arantxa. réplica de la espada de Bolívar. ¿Ah? Les regalamos una réplica de Una la espada. réplica de la espada de Bolívar. Vale, cortesía de Arantxa. No, de Nicolás Maduro, por supuesto, que es el que nos financia todo. ¿no? Claro. Bueno, a ti, yo todavía no llego. A mí tampoco, pero bueno. Por lo menos eso se dice de ti, todavía yo no juego en la misma Se liga. dice de todo el mundo que opina algo diferente aquí sobre Venezuela. Bueno, no quiero arrogarme la exclusividad del financiamiento. Bueno, un gusto, muchas gracias. A ti nuevamente y nos seguiremos viendo, espero. Muy bien, hasta luego.